Hola, ¿qué tal? Qué alegría saludarlos nuevamente en Es un Hecho en el Diario AS, un programa que hemos hecho con mucho cariño en temporadas anteriores con Don Pipe Sierra y nos encontramos habitualmente en temporada alta. Lo veníamos hablando ahora mientras subíamos las escaleras, que es la temporada de fichajes, un tema que nos apasiona, que nos mueve, que sabemos que a ustedes también allí del otro lado les gusta muchísimo, pero, Don Pipe, como siempre pasan cosas y nos gusta el juego, nos gusta la pelota, el análisis de los partidos, pero también sabemos que esto mueve muchas cosas y hay mucho alrededor para contar, no solo cuando está abierto el periodo de transferencias, pues gracias a esta casa que ha confiado en nosotros hemos decidido que es un hecho, tiene que seguir, porque siempre hay algo que decir. Don Pipe, ¿cómo le va? Juli, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo y con todos los televidentes, los oyentes de este podcast. Pues es un hecho que volvimos y por supuesto con muchas cosas, informaciones, novedades que están pasando dentro de los equipos, dentro de a lo mejor los estatutos del fútbol colombiano, algunas cosas que se cambian, algunos tiempos que hay que tener en cuenta. Usted sabe que además se vienen muchas novedades, ¿no? El tema de los derechos de transmisión de televisión del fútbol colombiano. Entonces todo eso le vamos a hacer un seguimiento para que les podamos decir si es un hecho que va a ocurrir algo o que no. Exactamente, de eso se trata, de todo lo que sucede alrededor de la pelota. Tiene espacios maravillosos AS para el análisis del juego, pero nosotros estamos aquí para contarles todo lo que pasa después de que termina el partido y lo que hay alrededor del mundo del balón. ¿Por dónde quiere arrancar? Para que la gente se vaya dando cuenta, querido Pipe, más o menos cuál va a ser el tono de este programa y por dónde vamos a abordar. Pues no sé si le parece bien, arranquemos desde arriba, ¿no? Sí, señor. Desde la Federación Colombiana de Fútbol. Federación Colombiana. Porque va a empezar a suceder algún cambio a lo mejor desde la parte de los miembros que hacen parte. También usted ya nos va a explicar qué puede ocurrir también con la presidencia de la Federación Colombiana, que se vienen unas elecciones y es importante hacerle seguimiento a todo esto porque sin duda, más allá de que se mantenga la institución, siempre que llegan personas nuevas seguramente vienen algunos cambios, o si se mantienen, también mantener un proceso que viene continuando. Exactamente, estamos a 7 días de las asambleas. Hay asamblea de DIMAYOR y asamblea de DiFútbol para elegir los nuevos vocales. Usted sabe que, como suele suceder en DIMAYOR, pues no están muy contentos con lo que está pasando respecto a quienes los están representando. Hoy, los representantes de DIMAYOR en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol son Juan Fernando Mejía, expresidente del Cali. Exactamente, la gente del fútbol lo tiene presente, sobre todo por eso, expresidente del Deportivo Cali, y el señor Gabriel Avendaño, que es el otro vocal elegido por DIMAYOR. No están muy conformes y sienten, como usted decía ahora, que este es un año importante, momento importante, porque se van a tomar decisiones determinantes, por ejemplo, con el tema de los derechos de televisión, y creen que hay que modificar las personas que los están representando. Esto igual va a votación, pero haciendo un sondeo rápido con la mayoría de los equipos encontramos que hay una alta posibilidad de que esos dos vocales sean cambiados. Algunos candidatos, Nacho Martán, el dueño de Internacional de Palmira, que es un hombre que muchos lleva años presidente de Cortuluá, el otro era Cortuluá. Exactamente, completamente antes de que se diera ese cambio de nombre. Un hombre que conoce bien el juego, que entiende bien cómo son las dinámicas internas del fútbol profesional colombiano. Y el negocio del fútbol. Y el negocio del fútbol. Nelson Soto, que es el presidente de Jaguares, el máximo accionista del equipo de Montería. No debe estar contento estos días. Para nada, exactamente. Y Carlos Orlando Ferreira, que ya había tenido la aspiración de un cargo importante en DIMAYOR porque había presentado su candidatura para la presidencia. Sí. Recuerde usted. Ese es un buen nombre, me parece que llama la atención. Sí. Sé que no es muy querido porque además acuérdese que estaba arraigado a Alianza Petrolera en Barranca Bermeja y cuando se va a Valledupar generó mucha discordia, sobre todo su nombre, ¿no? Porque decían, bueno, este tipo le arrancó el equipo a su ciudad, o sea, pero la gente de Valledupar, por ejemplo, lo ama. Claro, usted dice muy querido por la gente del fútbol, por el hincha, ¿no? No necesariamente. No muy querido, más bien. No muy querido, claro. No necesariamente por sus compañeros en DIMAYOR, porque ahí sí me parece que podría tener algo de respaldo esta candidatura. Pero al menos lo que yo he sabido de su posición dentro del fútbol colombiano es que es un hombre que genera respeto. Obviamente tendrá sus detractores dentro de, no sé, los 36 equipos, pero sí, por ejemplo, ha hecho parte vital de algunas campañas para la elección de algunos presidentes o de la llegada de algunos al fútbol colombiano. Sí, políticamente muy activo. Exactamente. El señor Carlos Orlando Ferreira. También estuvo muy involucrado en lo que fue la elección o las elecciones que finalmente llevaron a que fuera hoy el presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga. Exactamente. Entonces, esa es la primera parte. DIMAYOR en la asamblea de la próxima semana elige sus dos vocales, que son los
los que votan en comité ejecutivo de la federación para elegir el presidente. Yo creo que hoy nadie está en postura de votar en contra de Ramón Yesurún y tiene mayorías realmente tanto en el fútbol profesional como en el fútbol aficionado. Sin embargo, hay inquietud de parte de algunos presidentes porque dicen, ojo que aquí podría venir un tema legal. El decreto 1223 de 1995 dice que todos los presidentes de las federaciones deportivas en nuestro país pueden tener máximo 2 reelecciones, es decir, 3 periodos. Okay. Y hay algunos presidentes que dicen, aquí está culminando el tercer periodo de Ramón Yesurún. Claro. ¿Dónde está el tema? Que Yesurún arranca con un interinato, digámoslo de esa manera, en reemplazo de Luis Bedoya. Claro, después de todo el suceso. Exactamente, cuando revienta todo ese escándalo. Pero él no fue elegido, entonces. Exactamente. Entonces, lo que dicen del lado de Yesurún es, ese primer periodo no se puede contar como una elección, sino lo que le correspondía a él en su rol de vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Posterior a eso, viene la primera elección, que para los que dicen que no, sería la primera reelección. Claro. Y luego, los que respaldan la candidatura de Yesurún, dice una sola reelección. Esta es la segunda. Yo he hablado con varios abogados deportivos, hay algunos más quisquillosos y dicen, si se quieren pegar de eso, podrían enredarlo, pero en términos generales, creo que la tendencia es que no va a haber complicaciones y que Ramón Yesurún la próxima semana va a ser reelegido como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol por 4 años más. Ese es un tema muy importante, Juli, y le hago unas preguntas como para dummies, para entender justamente este proceso. Entonces, ¿cuántos años dura el periodo del presidente cuando se reelige o cuando se elige? 4, periodo presidencial, como el presidente de la República. Perfecto. O sea, iría hasta 2030, hasta marzo del 2030. Entiendo yo, y para que la gente también, y usted me corregirá, son 7 las personas que integran el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, que es presidente de la DIMAYOR, y los 2 vocales que usted explicaba, que se van a elegir ahorita, presidente de la DiFútbol, que es Álvaro González, y además ahí hay 2 vocales de DiFútbol, correcto. Y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Exactamente. ¿Quién elige al presidente? Lo eligen los vocales. Bueno, no, los vocales y los presidentes de DiMayor y de DiFútbol. Es decir, ahí hay 6 votos. Claro. El tema es que al ser un número par, pues a veces en el pasado había dificultades porque no terminaban poniéndose de acuerdo y hasta que no hubiera mayoría, hasta que no fuera 4-2, pues no podían tomar esa decisión. Esta vez, como le digo, creo que no va a pasar porque goza de respaldo con los que están, que van a salir e incluso con los que van a llegar. Yo le nombré 3 candidatos, pero seguramente en estos días van a aparecer más. Hay respaldo para la gestión de Ramón Yesurún y si se resuelve esa dudita jurídica que hay, seguramente pues se va a oficializar la próxima semana la continuidad de la presidencia de Ramón Yesurún. Se habló mucho en su momento, se especuló que por el lado de la DIMAYOR, es decir, de Carlos Mario Zuluaga, quizá él no era el candidato que a lo mejor pretendía que llegase al cargo de la DIMAYOR, Ramón Yesurún, pero uno no ha visto, digamos, choques. Sí, al menos públicamente. Sí, no, a lo mejor tenía otra intención, pero bueno, eso no quiere decir que no lo puedan apoyar en ese sentido. Sí, y hasta ahora, en este periodo, creo que han podido trabajar de la mano. Y le ha salido relativamente bien esa comunicación, ese matrimonio que tiene que existir entre el ente rector, que es la Federación Colombiana de Fútbol, y su rama más importante, sin ninguna duda, que es la DIMAYOR. Sí, creo que el único cortocircuito que ha habido, y no sé si directamente con Ramón Yesurún y Carlos Mario Zuluaga, es justamente con la comisión arbitral, que si quiere también podemos empezar a hablar un poco de eso. Sí, señor. Porque Imer Machado ha recibido muchas críticas, ¿no? Denuncias que uno no sabe si son verdad o no, si está editado o no, pero pues se hacen públicas y yo creo que al menos la Federación Colombiana de Fútbol sí podría comunicar qué es lo que está ocurriendo justamente. A eso añadiéndole que el nivel del arbitraje hoy en Colombia pues no es el mejor. Es terrible, ¿no? de acuerdo. Y sí, quizá está pasando por una crisis real y que sí ha habido unas dificultades con Carlos Mario Zuluaga e Imer Machado y varias personas, por ejemplo, que integran la comunidad fuerte de la DIMAYOR en dirección hacia la comisión del arbitraje. Porque además la respuesta a lo mejor desde la comisión del arbitraje y de Imer Machado hacia la DIMAYOR ha sido quizá muy tosca y no ha sido la manera en la que ellos esperan que se trabaje. Entonces ahí quizá esa es la única diferencia entre Federación y DIMAYOR, pero no estamos hablando que haya una diferencia con Ramón Yesurún. Sí, diferencia insalvable no. Y ese es un buen tema. Yo pues creo que en los meses que vienen vamos a tener la posibilidad de abordarlo, seguramente cuando algunas de estas pruebas iniciales sean acompañadas con un respaldo mayor, porque sí, hay una filtración de documentos. Claro.
y después viene la respuesta de todos los colegios arbitrales del país negando absolutamente todo. Pero me parece que ese es un tema que nos va a dar bastante tela para cortar en este espacio. Es cierto, pero creo que queda claro y bueno, a la expectativa de lo que serán seguramente las próximas semanas con las elecciones para ver qué desarrollo tiene. Igual también saber cuál va a ser el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol de cara al Mundial. Exactamente. Y que es un miembro ejecutivo y vicepresidente de la FIFA. Sí, también. por esa razón yo tampoco creo que lo vayan a tocar, porque entienden los demás participantes en este negocio del fútbol en el país que tener un presidente que está tan bien aceptado en este momento, tan cómodo, diríamos nosotros. Que le habla al oído. Exactamente. Eso a la larga es bueno para el fútbol colombiano, así que pues yo creo que ahí no vamos a tener sorpresas. Seguramente. ¿Vamos a los equipos? ¿Sí? ¿Le parece? Vamos a los equipos, sí señor. Se pone bueno esto. ¿Con cuál quiere arrancar? Pues mire que todavía hay mercado de fichajes, porque ¿Sí? sé que la gente todavía está... Es verdad. La expectativa, bueno, qué está pasando y una otra cosa. Y le pregunto, ¿qué ha sabido usted de Gerson Mosquera? Sí, historia larga, ¿no? Sí. Historia larga de Gerson Mosquera. Voy a ver si se alcanza Sí. Le voy a mostrar algo. Ajá. A ver si usted, no sé si se podía decir, si se podía mostrar. Ok. Pero le tengo voy a una mostrar foto. También lo último que tengo. Bueno, no tengo foto, pero tengo mensaje. Voy a mostrarle. Pero lo raro es qué ha pasado. O sea, ¿por qué no lo han anunciado todavía? Me parece que llama la atención. Porque Gerson Mosquera, además, es uno de esos jugadores, si se quiere, pues que generaba mucha expectativa. Mire, Sí. aquí lo tengo. Ajá. Ese es Gerson Mosquera. Ese es Gerson Mosquera. Ahí sí, está, señor. con la camiseta Con la del camiseta Tolima. del Deportes Tolima. Sí. Y yo le muestro lo que pregunté ayer, porque Sí, sí, también sí. se me hizo extraño. Porque, pues, ¿cuánto llevamos hablando de Gerson Mosquera? Y- Creo que lo alcanzamos. Bueno, no lo alcanzamos a tocar. Firmó como el miércoles o jueves de la Sí. semana pasada. Exactamente. Ayer consulto porque además nuestros colegas en Rosario están muy atentos para saber si el jugador finalmente se va a Claro, desvincular claro. de Newell's o no. Y como Tolima no lo anuncia y como el periodo de transferencias formalmente ya cerró Claro. en nuestro país, pero esto lo hemos explicado varias veces, ¿no? Hay un periodo adicional, una semana adicional Sí. para terminar de completar la documentación, sobre todo TMS. Como una lista de buena fe. Exactamente. Y TMS creo que es hasta hoy que Ok, hay plazo de ok. presentarlo. Ayer pregunté, nuevamente digo, venga, ¿se enredó? Y la respuesta es TMS avanzando. En cualquier momento sale y avanzamos. Todavía hay tiempo. Creo que hasta hoy o mañana y lo presentamos antes. Así que, pues, Bueno, ya parece está. cuestión de documento. Como Sí. un respiro, para que la gente sepa que exacto. el lateral, que me parece un muy buen refuerzo. Sí, de acuerdo. Buen fichaje el Tolima. Sí, además hacen una buena gestión, porque supieron aprovechar una necesidad que el jugador también tenía por unos impagos que tenía la dirigencia de Newell's del año anterior y cómo también poder utilizarlo para que él viniera a Colombia, tuviera otro relanzamiento de su fútbol, que yo creo que es muy bueno, y es un jugador que, pues a ver, en el Deportivo Independiente Medellín a lo mejor no le fue tan bien, se tenía la expectativa de si lo iban a Sí. fichar finalmente. Porque estaba esa imagen reciente todavía de lo que había hecho con el Pereira. ¿no? Exacto, en Newell's lo hizo muy bien, sobre todo después del Deportivo Independiente Medellín, hizo algunas anotaciones, pero sí me parece un muy buen refuerzo. Y en el Pereira, pues yo creo que todo el mundo sabe que fue la gran figura y una de las grandes incorporaciones que, por ejemplo, se dio en ese momento de Newell's porque llegaba del campeón del fútbol colombiano. Ese tema que usted menciona también es una de las causantes de la demora, ¿no? Y nos decían en Tolima, nosotros con él todo ok, Sí, sí, sí. nosotros con el club argentino todo ok, pero el jugador está en todo su derecho de, antes de firmar la desvinculación formal con Newell's, recibir un dinero que se ganó con su trabajo, en Claro. los entrenamientos, en los partidos, y hasta que eso no se resuelva no puede viajar. Eso se solucionó, ya pudo viajar, ya está entrenando con la fotografía que usted nos muestra, que seguramente hará parte del paquete de presentación del Deportes Tolima, y a la espera entonces de este documento, y ojalá pueda utilizarlo rápido Lucas González. Sé que, bueno, esto tampoco sé si se podía decir, pues porque no se ha formalizado la vinculación, pero ya está entrenando. O sea, Claro, ya claro. lleva un par de días entrenando con el equipo principal del Tolima. Y que además va a ser el lateral titular. O sea, hoy Sí. no sé si hay dudas al respecto, pero llega con eso, ¿no? Sí, pues uno creería por su perfil y por su recorrido, aunque hay un nombre fuerte ahí también, ¿no? Que es Cristian Arrieta. Sí, sí, sí. Que también es un jugador que ha hecho historia importante en el fútbol colombiano. Bueno, ¿qué otro equipo con movimientos que tenga usted ya en este remate del periodo de transferencia? Bueno, mucha gente también está Sí. preguntando en el Deportivo Cali qué pasó con Gustavo Cuellar. Sí, señor. Pero Gustavo Cuellar tiene todo listo, todo acordado. Hubo Porque un el tema Cali anuncia demorado. preacuerdo, ¿no? Sí. Todavía no la oficialización con el video y toda Exactamente. la expectativa en términos de marketing. Yo entiendo que a ver, cuando sale lo de Gustavo Cuellar, al otro día el Deportivo Cali pierde. Sí.
y queda pues vacante la posición de entrenador. Ahí se va Gamero esa noche, que eso sí, fue el viernes de la semana pasada por la noche. entienden ellos, al menos en términos de comunicación y de mercadeo del club también, que no iba acorde a lo mejor a anunciar un fichaje tan importante, le digo, para mí uno de los grandes fichajes del fútbol colombiano, de acuerdo, Gustavo Cuéllar, y pues que en ese momento de tanta calentura. Sí, sea de salida de Alberto Gamero, la pérdida, la complicación otra vez en la tabla del descenso porque está el Cali ahí y Jaguares parece que le ayuda, pero puede terminar favoreciéndose con alguna victoria, y la llegada de Rafael Dudamel, que a lo mejor pensaban que iba a ser una muy buena llegada, sé que ya lo vamos a hablar, Sí. lo de Dudamel, pero ha generado también división. Entonces han tomado como a lo mejor el tiempo para que se formalice toda la vinculación y poder ahí sí darle vía libre al anuncio, las tomas de imágenes que se hicieron desde el día jueves en la institución azucarera para que sea anunciado, digamos, públicamente. Ya O sea, es Gustavo decir Cuéllar. que muy probable en el remate de esta semana llegue, ¿no? Porque la Sí. espuma empieza a bajar. Bueno, hay que ver cómo le va al Cali en el próximo partido. Exacto. Y ahí de pronto con la espuma más bajita y ya con la entrada en dinámica del proceso Rafael Dudamel se haga el anuncio. Ya que usted habla de eso, ¿era Rafael Dudamel el técnico que quería el Deportivo Cali? ¿Era el plan A? No, al menos que yo sepa, Yo tengo no la era el misma plan A. información que usted. No era el plan A. ¿Era el plan B? No era el plan B. ¿Era el plan C? No sé hasta allá. Pero sí sé que no era la que prioridad. creo que no estaba en los 3 primeros. Ok. Pero eso no quiere decir que no sea una buena alternativa y un De acuerdo. movimiento inteligente del Deportivo Cali. Primero porque trae un hombre muy querido, un hombre que ya fue campeón y además un gran bombero. Porque Sí. lo trajo el Deportivo Cali en un momento donde necesitaba resultados inmediatos y tanto los da que termina saliendo campeón. Claro. Bucaramanga también en un periodo corto y la gente dice, sí, pero es que acaba de fracasar en el Pereira, pero es que en este desorden institucional en el que está el Pereira es muy difícil que a alguien le vaya bien. Usted puede Tal sentar cual. ahí a Klopp o a Guardiola y difícilmente les va bien. Así que comparto la información con usted. Lo que a mí me dicen es, no era el 1, no era el 2, no era el 3, ninguno de esos se pudo y el Cali se movió rápido y termina pues trayendo una buena solución. Sí, entiendo yo que al menos el número 1 Sí. en la búsqueda de candidatos era Javier Gandolfi. Sí, señor. Era un deseo de ellos. También tuvieron un candidato europeo. Se hablaba de Renato Paiva. Yo al menos pregunté por esos lados y me dijeron no. Pero sí, Javier Gandolfi estaba casi listo con él. Cuando empezaron a hablar de su cuerpo técnico, que además es muy grande, estamos hablando de el entrenador que tiene el récord histórico en el fútbol colombiano de ser el mejor pago, porque es el que más dinero ha ganado, de acuerdo a lo que anualmente se comprometió a pagarle Atlético Nacional en su momento, pues hoy estamos ante una situación que se generó en medio de la negociación, y es que al ser un cuerpo técnico tan grande, porque pedía 6 asistentes con el 7, pues hizo que la negociación se terminara complicando. Y con Rafael Dudamel también estuvo complicada, porque entiendo yo que al día siguiente de despedir a Alberto Gamero, empezaron algunos diálogos con Dudamel y por las condiciones ofrecidas de una vez, el lado de Dudamel dijo, no, así no es posible trabajar, porque a lo mejor no sintieron el valor que pues merece a lo mejor y necesita un entrenador que ya supo ser campeón con equipos como Bucaramanga, con el Deportivo Cali previo a la crisis o en camino a la peor crisis de su historia. Entonces, pues él sintió a lo mejor eso y la negociación estaba completamente caída. Ya después resucita por la búsqueda nuevamente, porque a lo mejor se cae un candidato, otro, y pues en la necesidad inmediata del Cali, creo que toman la mejor decisión porque literalmente vive a 2 casas de la sede del Cali. Exactamente. Domingo 2 de la mañana. Me dicen que se reactivó eso. Porque cuando hablo con la fuente el fin de semana me dice, no va a ser Dudamel. Me dice 2 cosas. Me dice, no va a ser Dudamel y no va a ser un entrenador colombiano. Ok. Porque a los nuevos dueños parece que no les convencen mucho los entrenadores colombianos, al menos los que estaban disponibles. Y me dijeron 2 cosas muy fuertes, que tampoco sé si le pueda contar, pero pues como es el primer programa estamos contando todo. La postura de los nuevos dueños del Deportivo Cali era que el entrenador colombiano no trabajaba tan bien como el extranjero y que además tenía el pecho frío, así, tal cual. Ok. Entonces que por eso estaban apuntando a extranjeros. Después cuando ya vuelve y agarra fuerza la versión de que va a llegar Rafael Dudamel, vuelvo y pregunto y me dicen sí va a ser Dudamel. Y yo dije, pero no que no era. Y me dicen domingo 2 de la mañana, que coincide con lo que usted está diciendo, se reactiva el tema y se abre la puerta, la posibilidad para el regreso de Dudamel al Cali. ¿Sabe a quién llamaron? Que me pareció un buen nombre, pero pues difícil que venga al fútbol colombiano. Imanol Iguacil.
Ok, que hizo sí. parte de la Real Sociedad. Creo Sí. que, no sé si él gana la Copa del Rey. Ese hubiera o es sido finalista. un nombre bien Claro. exótico, pero interesante para Sí, nuestro sí, sí, muy, fútbol. muy Sí. bueno, pero al menos no recibieron el lado positivo desde el lado del entrenador porque está esperando algo más. Sí. Una apuesta, creo yo, como en lo que su momento significó para el fútbol colombiano, la venida de Juan Manuel Lillo. Claro. Sí, 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 sí. Así De pronto de- es otro perfil, pero Así de raro. pero Sí, no, obviamente distintos, pero Total. en términos de los perfiles a los que apunta el fútbol colombiano, es igual de distinto. Pero eso es bueno y es positivo porque entonces ya nos damos cuenta hacia qué dirección está apuntando el Deportivo Cali. Claro. ¿No? Y esto habla también de un buen proyecto y también un llamado de atención lo que usted dice hacia los entrenadores colombianos. Yo no digo que a todos. Sí. Yo, por ejemplo, de ahí sacaría a Alejandro Restrepo, Sí, que yo- ya vamos a hablar de él De también. acuerdo, yo creo que es una Leonel Álvarez, generalidad por ejemplo. peligrosa. Tal cual. Pero sí es cierto que algunos de los nuestros que fueron referentes en el fútbol colombiano durante tanto tiempo, pues parecen haberse quedado como algunas ciudades del mundo, no me voy a meter en líos políticos, pero como estancados en el tiempo. Ok, sí, 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 es Sí. verdad. Mire que para cerrar tema Deportivo Cali, no sé si tiene algo más del entrenador, pero me han dicho que con la llegada de Gustavo Cuellar Sí. ha habido unas llamadas de Gustavo Cuellar hacia unos referentes del club. Ok. A decirles... Invitándoles. Sí, porque además el vínculo de Gustavo Cuellar es 3 años, si mal no estoy, o 3 años Sí. y medio, o 2 años y medio. Es un vínculo largo Sí. que va a tener Gustavo Cuellar. Y ese vínculo que tiene ahora Gustavo Cuellar también lo están aprovechando para que, como un estandarte, es decir, como la figura representativa del Deportivo Cali, de una leyenda o de un jugador que marcó un periplo muy importante dentro de la institución y que además lo hizo saltar al exterior, tener un muy buen rendimiento por fuera, hoy ser parte, pues, como de los grandes fichajes de este año, más allá de no tener minutos con Gremio, pero porque tenía una dificultad con el entrenador portugués, pues hoy estamos ante un Gustavo Cuellar que está empezando a llamar, no tengo nombres, pero sí me dicen que a varios de sus amigos que hicieron parte de una época muy buena O sea, del que club, jugaron con él. Sí, jugaron con él, Esa es- al menos esa es- dos. Esa es una linda tarea, a ver Sí, sí, quiénes sí, coincidieron creo que con él. nos podemos poner en ello. Sí. Para decirles, vengan, estamos armando algo tremendo, algo espectacular para que este proyecto vuelva a ser lo que significaba antes para el Deportivo Cali. Entonces, eso habla también de cómo el Deportivo Cali a través de estos fichajes, pues también está pensando en el futuro Ajá. y, por supuesto, aprovechar la oportunidad de tener a Gustavo Cuellar. Es que hoy el Deportivo Cali, si usted lo analiza, no necesita un volante como Gustavo Cuellar Sí. por la cantidad de jugadores que hay en la misma posición. De acuerdo. Pero es, un- ser un fichaje inteligente de en el mercado, oportunidad. de Sí. acuerdo. Y, a ver, si ellos no se apresuraban, seguramente lo podía hacer Junior, lo podía hacer América de Cali, que estuvo también ahí sondeándolo. Si mal no estoy, era Nashville también de la MLS, muy cerca de Gustavo Cuellar. Y finalmente, el Deportivo Cali, pues fue el que más lo sedujo y él también, más cercano a su familia hoy, pues toma esa oportunidad y esa posibilidad de ser hoy uno de los referentes que tendrá el conjunto azucarero para 2026, 2027 y, si mal no estoy, 2028. Bueno, ahí nos demoraríamos porque son varias temporadas. Esa, Sí, esa- sí, sí, total. esa primera versión de Gustavo Cuellar con el Cali entre 2009 y 2014, pero lo hacemos para la próxima. Y Sí, la me gente parece. en la cajita de comentarios nos puede ¿Quiénes decir, mire, podrían ser? yo creo que una de esas llamadas que cuenta Pipe es para este jugador que Sí. coincidió 2012, 2013 y lo veo pronto con la camiseta del Deportivo Cali a ver quién le termina pegando. Usted sabe que la gente tiene un olfato y que De acuerdo. termina dándose cuenta de las cosas mucho antes que nosotros. Y gestione, Gustavo, gestione. Y gestione Gustavo, exactamente. Bueno, tema de entrenadores, Pipe. Ya el zarandeo y el timonazo necesario, me parece a mí, de este Deportivo Cali, porque lo de Gamero era insostenible, eran 3 victorias en los últimos 16 partidos. Un equipo grande, y el Cali lo es, no aguanta eso, y mucho menos con la situación del descenso que usted explicaba. Y la relación rota entre dirigencia y entrenador. Exactamente. Así se quiera desmentir, estaba rota esa Sí, relación. es una realidad. ¿Quién es el próximo? ¿Qué cree usted? Mire ¿O qué que información tiene? al menos veo que hay muchos entrenadores que están en la cuerda floja. Hagamos la Muchos, lista. Muchos. Alejandro Restrepo, usted me iba a hablar de Alejandro Restrepo. Bueno, Sí, es que- estamos grabando esto previo a un partido que podría ser Tal definitivo cual. para ese proceso. Tal ¿no? cual. Porque lo estamos grabando en la mañana del jueves, en un rato. Es probable que usted lo vea viernes, sábado, domingo, lunes. Pero en un rato va a jugar Deportivo Independiente Medellín la vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores. Ujú, y que pues no lo vienen ganando. ¿sí? Exacto. Que eso es importante. Pero al menos la información que yo tengo, Juli, no sé si usted coincide, es que una eliminación hoy para Alejandro Restrepo Sí. será la gota que finalmente derrame el vaso de la paciencia que a lo mejor han tenido algunos hinchas y sobre todo algunos dirigentes
para que hoy, en caso de no clasificarse a la fase de grupos de la Libertadores, pues Alejandro Restrepo tenga que dar un paso al costado, no sé si por algo personal o si por una decisión institucional. Bien, entonces encabeza la lista Alejandro Restrepo, dependiendo de lo que pase esta noche. Es que hay demasiado en juego. En términos de plata, son Tal cual. de entrada solo por clasificar 3 millones largos de dólares, más los $330,000 que da la Conmebol por cada partido ganado, más las 3 taquillas que, conociendo la hinchada del Medellín y a pesar del malestar, del inconformismo que hay absolutamente natural en este momento, seguramente iban a ser 3 taquillas muy buenas. Pero entonces, primero Alejandro Restrepo. ¿Quién más tiene en esa lista que podría estar viviendo días de angustia ahora o en un futuro bastante próximo? Bueno, podemos hablar de Diego Arias. Diego Arias. Sí, Ajá. sé que esto ha generado mucha polémica. Bastante, sí lo he visto. Sí. Sé que han desmentido, sé que han hecho un montón también de espectáculo por parte de algunos dirigentes del club, y es que, a ver, la información que yo tengo, Juli, y que sé que les ha dolido mucho, es que a esta hora justamente están, por ejemplo, en una reunión con un entrenador, los dueños del club. Exacto. Entonces, ¿a qué camino quieren ellos dirigirse? Y hablo del presidente Sebastián Arango y el director deportivo Gustavo Fermani, entendiendo que hoy los dueños son los que escogen el entrenador del club y que están teniendo ya reuniones para saber cuál es el reemplazo de Diego Arias. Es que a la gente a veces se le olvida esa particularidad, ¿no? Claro. Que hablamos de empresas privadas que ponen gente a dirigirlas, personas con roles muy específicos, pero que al final, cuando los dueños se cansan de alguna situación, Tal cual. como en cualquier otro negocio, son los dueños y Claro. terminan pasando por encima del que tengan que pasar por encima. Tal cual. Es más, si Diego Arias perdía contra el Junior de Barranquilla, que yo creo que fue un partido que pues, lo planeó bien, pero fue peor lo del Junior. Digamos que no le quiero quitar mérito a Atlético Nacional porque hizo un buen trabajo. Sí, para anotar 4 goles, pues hay que estar ahí. Pero el Junior de Barranquilla facilitó todo. Si perdía, si Diego Arias perdía, se iba esa misma noche. ¿Se iba o lo iban? Se iba, y las búsquedas y las entrevistas que tienen esta semana los dueños de Atlético Nacional, pues justamente iban a tener sentido muy pronto. Pero y ¿se iba están preparándolo. o lo iban? Como Entiendo que Gamero, se iba. que se sentó en la rueda de prensa y dijo, mire, me voy yo, Sí, sí, sí. o Nacional tomaba la determinación. Bueno, Gamero que dijo, me voy yo, pero se fue con mutuo acuerdo. Lo fueron. Sí, tal Sí, cual. pues, de acuerdo. O sea, No le pagaron hasta diciembre, sino que hubo un pago. claro, exactamente. O sea, Mediado. si Gamero no se sentaba en la rueda Tal de cual. prensa y decía eso, pues el Deportivo Cali igual iba a sacar un comunicado en el Mire, yo- rato diciendo que no iba más. Yo nunca supe si era verdad eso de la renuncia de Diego Arias. A mí nunca me lo confirmaron. Al contrario, me dijeron que eso no era verdad, que él sí puso su cargo a disposición, pero eso no es renunciar. Sí, total. No tiene nada que ver. Entonces, a mí lo que me cuentan desde Atlético Nacional es justamente que esta semana están teniendo reuniones. Una derrota contra Millonarios seguramente haría que ese sea el Martes. último partido de... Sí, el 18, si mal no estoy. Sí, hoy es De pronto 12. me equivoco. Ajá. De pronto me equivoco con la fecha, pero sí, debe ser El ese... 17, martes el 17, exacto. Ese sería el último partido de Diego Arias en caso tal de perder contra Millonarios. Por eso es que ya están teniendo reuniones para determinar cuál puede ser el entrenador. Y entiendo que genere molestia, pero desde hace rato hay una división de opiniones, al menos con el director deportivo Gustavo Fermani y los dueños de Atlético Nacional. Una relación que se quebró Sí. desde que por Gustavo Fermani se termina yendo Efraín Juárez. Pregunta sobre eso que usted nos cuenta. Escenario hipotético. Sí, Porque usted ha sido muy claro qué pasaba si perdía con Junior, qué puede pasar si pierde con Millonarios. Pero suponiendo que le gane a Millonarios, porque es una posibilidad, nuestro fútbol es todo muy parejo y así como Millonarios hizo un gran partido, Claro. Nacional podría venir al Estadio del Campín y ganar. Suponiendo que gana, hay posibilidad de que Diego Arias, a pesar de la decisión ya tomada, termine este campeonato, sobre todo entendiendo que Nacional no tiene escenario internacional y que en Liga, pues de alguna manera por la nómina que tiene, también las posibilidades de terminar bien esta liga son bastante altas. pues Juli, a ver, es como lo de Alberto Gamero. Ajá. Que en su momento, creo que hace 4 fechas, ya tenía las maletas listas por la dirigencia, Sí. más no por él. Y si la situación la llega a cambiar Diego Arias de una manera tan drástica, que su fútbol, por ejemplo, empiece a ser vistoso, que es lo que a los dueños les ha generado tanta Sí, más las formas, más que los inconformidad, resultados. tal Porque, cual. por ejemplo, en Liga Nacional es líder. Sí, claro, ¿no? Pero Y ha tenido partidos en Liga también que preocupan un poquito. tal cual, Sí. tal cual. Es como el partido contra Águilas. Es que lo de Junior fue un capítulo aparte y quizás ha sido el partido más importante de Atlético Nacional Sí. justamente después de esto. Pero si ya están buscando entrenador, si ya tienen claro al menos ellos que con Diego Arias no se va a ir a ningún lado, pues entiendo yo que es porque ya saben hacia qué se va a dirigir.
Ahora, una victoria contra Millonarios, así, no sé, por ejemplo, abultada, como puede llegar a ser el resultado que vieron ya contra Junior de Barranquilla, Calma pues las yo sí aguas. creo que calmaría totalmente y aplazaría los planes. Ok. Pero pues esto ya no se puede, a ver, no lo podemos, no sé, representar o visualizar hacia el futuro, porque pues puede ser muy cambiante y determinará más bien Sí. de acuerdo a lo que ocurra en Atlético Nacional. En Atlético Nacional cambian muchas cosas. Ellos decían, por ejemplo, que si Javier Gandolfi quedaba eliminado contra Sao Paulo, que fue así, Sí. se iba. Y Pero no- y como no las fue formas, inmediato. claro, pero como las formas del partido, con un gran responsable que fue Edwin Cardona, sí. hicieron que Gandolfi, por ejemplo, tuviera unos meses más y unos partidos más Claro. de vida. Entonces, hoy para Atlético Nacional la decisión está tomada, por eso están buscando un entrenador, para que en el corto plazo, básicamente, esperar que Diego Arias tenga otra derrota, tomar la decisión y cambiar la dirección de técnica de mando. Claro, yo se lo pregunto porque, a ver, el momento del timonazo es clave. Y Millonarios, por ejemplo, toma una decisión importante de un proyecto deportivo que no tenía ni pies ni cabeza y que no iba para ninguna parte y que era evidente que esto con Hernán Torres no iba a salir bien. Y, a ver, no tenemos la bolita de cristal, pero sí tengo serias sospechas de que si el partido contra Nacional de Sudamericana lo dirigía Hernán Torres, saliera como salió, con Fabián Bustos. Tal cual. Deportivo Cali también toma ahora una decisión que me parece absolutamente justificada. Y mire que estoy hablando de dos entrenadores a los que quiero mucho, respeto mucho, campeones con el equipo del cual soy hincha, Gamero, Hernán Torres, pero pues la realidad es la realidad y uno no Tal la puede cual. ocultar. Y así como no iba para ninguna parte Millonarios con Hernán Torres, tampoco iba Deportivo Cali con Alberto Gamero. Ahora, sí, por lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, reciente de Atlético Nacional, que a veces se toman esas decisiones a mitad de campeonato y entonces el entrenador que llegue, porque pasó con Autori y con todo lo que le siguieron, dice sí, pero es que este campeonato yo no puedo responder del todo porque es una nómina que yo no hablé. Por eso le pasaba o le preguntaba por ese escenario en el que termina este campeonato, pase lo que pase, sea campeón o no, llegue a la Claro. final o no, y el nuevo asume para el segundo torneo del 2026, postmundial. Sí. Eso llamaría mucho la atención y yo creo que pues también puede llegar a ser uno de los escenarios en caso tal de que el entrenador que venga pues no lo asuma de inmediato. Ahora, yo creo que a cualquier entrenador le llama la atención dirigir hoy un equipo que es líder. Sí. Y que más allá de las y que tiene, formas tiene ese puede- combazo que tiene Nacional, Tal cual. porque eso es una realidad. Tal cual, sí, o sea, es dirigir una plantilla llena de egos, pero es una plantilla que cualquier entrenador a lo mejor desearía, ¿no? Y si usted además lo analiza, Juli, hay algo que a lo mejor le doy la derecha a los dueños hoy en su pensamiento y que tiene que ver con el fútbol de Atlético Nacional. Ellos esperan que Atlético Nacional juegue bien, de una manera vistosa, como lo espera también mucha gente de los hinchas de Atlético Nacional, porque títulos pues han tenido y yo creo que van a seguir teniendo por el camino que están siguiendo. Pero no solo es títulos, sino cómo ganarlos y cómo representar a Colombia a nivel internacional. Sí. Y hoy eso es lo que ellos no ven. Malos planteamientos, a lo mejor algunas anotaciones, partidos flojos y aburridos, y que a la hora de generar cambios, de introducir una pieza por otra, pues casi siempre son equivocaciones las de Diego Arias. Y eso es lo que hoy al menos los dueños de Atlético Nacional quieren cambiar. Bueno, bien. Clarísimo entonces el tema Atlético Nacional. Tercero en la fila. ¿Otro Arias? Y puede ser, es que... Le cuento lo que me contaron. Fue un si golpe. coincide. Fue un Sí. golpe. A ver, es una realidad, me lo dicen así en Barranquilla, las fuentes en Junior, es una realidad que el análisis que se hace respecto al proceso Arias tiene que ser distinto con los que se hace en el tiempo reciente en Junior de Barranquilla, porque tiene ahorros. Claro. Porque tiene un colchón que es ganar la liga. Y me lo pusieron en esos términos. No es lo mismo un entrenador que sí se mete a cuadrangulares, no logra acceder a la final, a un técnico que en un tiempo relativamente corto se mete a la final, sale campeón con esa contundencia, además ayuda en términos económicos por lo que recibe Junior por la participación en Libertadores que ya explicamos, pero también por las transferencias de algunos jugadores, el caso de José Enamorado, del que hablamos en nuestra temporada anterior. Sin embargo, me dicen, lo de Junior en los últimos 2 partidos los deja muy inquietos, porque es no poderle ganar a el peor o uno de los peores equipos del campeonato en condición de local, que es Alianza Valledupar, Tal cual. y no competir en ningún momento ante Atlético Nacional, porque es verdad que hay una expulsión temprana de Germain Peña y que eso le abre las puertas de par en par a Atlético Nacional, pero estando 11 contra 11, ya Nacional se veía superior Sí. a Junior de Barranquilla. Y me dicen, les inquieta más, les molesta más, diría yo,
la conferencia de prensa de Alfredo Arias, porque cuando esperaban respuestas respecto a lo que había sucedido en terreno de juego, se encuentran con el discurso de un entrenador que a mí, yo se lo digo, y este espacio nos permite también la opinión. A mí me parece un buen entrenador, me parece que es un hombre que habla bien, que tiene un buen discurso, pero en ese orden de ideas también me parece un gran distractor. Es un hombre que maneja bien las palabras y que a veces cuando viene la tormenta, que fue la expresión que él utilizó, pues él logra desviar la atención a otras cosas y entonces desenfunda el discurso populista y el que no se suba ahora, después no se va a poder subir. Y siento que por la conversación que tuve con La Fuente, eso tampoco les gustó, esa declaración de Alfredo Arias. Así que lo que me dicen es, por ahora no. Esperemos qué pasa en el mes de marzo. A Junior le faltan 4 partidos, 2 de ellos en condición de local, 2 de visitante. Tiene algunos partidos complicaditos. Tiene a Bucaramanga, tiene al Deportivo Independiente Medellín, que pues hoy es una incógnita, no sabemos cómo va a llegar. Pero sí creo que esos ahorros se los ha empezado a gastar rápidamente el profesor Alfredo Arias. No sé si coincide con la información que usted tiene. Sí, a ver, yo creo que también va muy de acuerdo a la política que el Junior siempre ha manejado, ¿no? Y es un mal momento, no importa quién esté, no importan los momentos, no importan las cláusulas. Si tenemos que dar un cambio, lo generamos para que se dé positivamente la llegada de algún entrenador o la salida de otro. Pero, a ver, Juli, al menos hoy lo que yo entiendo es, desde el Junior de Barranquilla, la posibilidad de un cambio en este momento no está, pero tampoco es que ellos digan, no va a pasar. Pero, pues lo que sí yo creo que es muy evidente es el reto que tiene el Junior de Barranquilla en Copa Libertadores, ¿no? Y cómo asumir también, después de haber salido pues victorioso el año pasado, con esa... no sé si gran nómina, que igual tiene, ¿sí? Porque pues quizá el fin de semana, perdón, hace unos días que tuvimos el Nacional Junior eran las 2 mejores nóminas, al menos por nombre, que tienen ambos, y que era por eso un partido que pintaba muy interesante y que terminó siendo pues interesante por lo que se generaba al interior de cada equipo, que es justamente lo que estamos hablando hoy. Entonces, a mí me da la impresión que, si bien el Junior siempre está atento a este tipo de situaciones, hoy la prioridad para ellos es ver cómo inicia el club y cómo llega a ese reto de Copa Libertadores. Claro, el tema es que si hay desconfianza respecto a la capacidad de Alfredo Arias, que puede ser por los partidos recientes, el momento para tomar una decisión tendría que ser ahora. Antes de la fecha 1, claro, de acuerdo. Ayer tenía que haber tomado la decisión, porque ya después el nuevo entrenador volvemos a lo mismo. Ya después va a decir, este no es mi equipo, yo no armé esta nómina, pocas sesiones de trabajo, y pues Junior lo que menos necesita en este momento son excusas. Sí, yo creo que hoy las alarmas están atentas a prenderse en caso tal de una próxima derrota del conjunto Tiburón. Porque, a ver, sí hubo varios errores, sobre todo desde el inicio del planteamiento. El de Jermaine Peña, que si bien es algo individual, a la hora de replantear lo de Alfredo Arias, pues también fue muy triste. La verdad, no dio lo que se esperaba por parte de un club que a lo mejor se tiene que cuidar y ver cómo con 10 hombres a lo mejor logra rasguñar algo. Todo lo contrario, me parece que no se cuidó, y no digo por los cambios, sino por el planteamiento, porque los cambios a lo mejor pues eran naturales, pero no funcionó este Junior de Barranquilla, y como local, que es un golpe muy duro. Entonces yo sí creo que otra derrota del Junior de Barranquilla seguramente los hará estar muy atentos a esta situación, porque es evidente que no pueden arrancar así en la Libertadores. En esa lista de partidos que le digo, olvidaba el último, que es Internacional de Bogotá en techo. La altura le cuesta mucho a Junior. E Internacional de Bogotá pues es uno de los mejores equipos del campeonato. Yo creo que si no hay un rendimiento superior al 50% en esos 4 partidos, es decir, al menos 7 de los 12, de pronto marzo y ya está. Pero vamos a ver. ¿Tiene algún otro nombre en esa lista o por ahora esos 3? No. A ver, hay varios que yo creo que están, no digo en cuerda floja, pero sí como con mucha atención. Con matrícula condicional. Pablo Repeto, que ha tenido pues unos buenos partidos, otros no tanto. También en situación parecida a Junior en términos de que ya se acerca la Libertadores y si hay que decidir algo es ya. Tal cual, pero pues por lo menos ahora hay confianza. De todas formas, saben el descontento que tienen algunos hinchas hacia Pablo Repeto. No es a lo mejor generalizado, pero sí son varios grupos que pues han estado en contra. Creo que ese todavía está lejos de ese pelotón. Y el otro es Gustavo Florentín, que arrancó muy bien ganándole justamente a Independiente Santa Fe, y después de eso ha ido hacia abajo su equipo, y ya los ahorros que tenía Jaguares, que lo tenían muy alto en la tabla del descenso, pues ya hacen que sea uno de los equipos directamente
directamente vinculados a volver al torneo para la próxima temporada. Exactamente. Ese nombre me lo han también dado. Se lo han mencionado Pero ahora que usted mencionaba, me hacía caer en cuenta, Juli, Sí. yo no sé cómo sea el tema para inscribir un entrenador en Copa Libertadores y si se podría hacer. Simplemente se lo cuento y lo cuento justamente porque sé que lo han buscado antes. Ajá. Atlético Nacional y Junior de Barranquilla ya han tenido dentro de su baraja de candidatos a Alejandro Restrepo. Ok. Yo creo que hoy hay muchos equipos interesados en Alejandro Restrepo y entienden que a lo mejor lo del Deportivo Independiente Medellín no hace parte del entrenador. Ellos, no estoy diciendo Sí. que no sea parte Sí, o sí, sí. responsable, pero yo creo que al menos la dirigencia de Junior Atlético Nacional saben que es un entrenador que siempre les ha gustado y les ha generado confianza por lo hecho en otros equipos, más allá de lo que significa hoy el Deportivo Independiente Medellín. Es más, la renovación, y creo que lo contamos en uno de los espacios de Es un hecho de diciembre, la renovación de Alejandro Restrepo en medio de la final que se estaba disputando Tolima Junior, Sí. y que fue un anuncio sorpresa, es para evitar que la Federación Colombiana de Fútbol, en caso tal de que Néstor Lorenzo a lo mejor dé su salida después del Mundial o lo que sea, Para blindarlo. o él se quiera ir o la Federación quiera que él no renueva o lo que sea, es para que la Federación no se le hubiese acercado a Alejandro Restrepo, porque ya sabían que desde la Federación, y lo hemos podido confirmar, estaban muy pendientes a la carrera de Alejandro Restrepo porque les llamaba la atención. Ok, bien. Sí, es un entrenador indiscutiblemente que tiene mucho mercado. Sí, tal Mucho cual. mercado, muy atractivo. Y Es que el Medellín lo suelta y salen los tiburones. Exactamente, salen los tiburones y los verdolagas también de pronto. Vamos a ver qué pasa entonces con Alejandro Restrepo. Bueno, don Pipe, vamos llegando al final. Sí. La próxima semana, seguramente cuando nos encontremos, si nos encontramos más o menos por estos días, bueno, hay que ver, pero hay una posibilidad de que tengamos ya la convocatoria de la Selección Colombia. Sí. La lista oficial de Néstor Lorenzo para estos últimos partidos de preparación ante rivales muy atractivos, Francia y Croacia. Y hay algunos nombres que se han metido en esa prelista de Néstor Lorenzo que no necesariamente van a estar, ¿no? Porque lo hemos explicado también en ocasiones anteriores, hay un bloqueo por temas logísticos, esto se hace con los equipos del exterior, no con los equipos del fútbol colombiano, para que tengan todo el dispositivo listo y armado en caso de que aparezcan en la lista de Néstor Lorenzo. Y hay algunos nombres interesantes ahí que de pronto en esta última terminan metiéndose por la ventana. Sí, y además que si usted ve el proceso de Néstor Lorenzo, y esto lo digo como crítica, no ha habido la preparación para el recambio que va a llegar. Sí. Porque seguramente sea el último mundial de Johan Mojica, Juan Fernando Quintero, Ahora, yo James no sé Rodríguez. si este es el momento para pensar en el recambio, ya estando tan Sí, jugados, tan podría cerca del ser- Mundial. Podrían estar acercándolos al proceso, Sí. Pero sí creo que no se hizo. Ahora, siento que los nombres que les vamos a contar sí suman para lo que puede ser empezar a acercar ciertas piezas para un futuro. Es como, a ver, y mi crítica va hacia si Néstor Lorenzo quiere continuar en la Federación Colombiana de Fútbol como seleccionador nacional, pues debería estar pensando no solo para el Mundial, sino también Sino en lo para que viene. construir. Sí, de Y acuerdo. justamente eso es lo que yo creo que no ha ocurrido en este momento. Le tengo el primer nombre, es Kevin Mier, Sí, porque ellos no tenían dentro de su lista de una preseleccionados. recuperación tan rápida, ¿no? Sí, de hecho se tenía presupuestado abril como día para que él volviera a tener rendimiento y ya ha tenido partidos, ya ha sacado 2 veces su valla invicta, siendo parte del equipo sub-21 en el torneo que permite que jugadores también de la mayor pues se involucren ahí, sobre todo en su proceso de recuperación. Entonces Kevin Mier se mete dentro de una lista de 7 porteros, se los puedo decir rápidamente. Está Juan Castillo de Victoria Guimaraes, que otra vez volvió a ser suplente lastimosamente. Exacto, de los poquitos que tenemos por fuera. ¿no? Exactamente. Y que venía siendo titular y eso le daba algún chance, pero ahora pues perdiendo esa condición ya no tanto. Ex Fortaleza, Jordan García, otro ex Fortaleza, Sí. hoy en Club León, que ha León. tenido buenas participaciones también, otros partidos de suplente. Está David Ospina, Sí. que, bueno, muchas lesiones y todo, afectaciones físicas como la que tuvo en el partido contra el Junior de Barranquilla. Está Camilo Vargas, está Álvaro Montero, que para mí es el mejor portero hoy que tenemos por rendimiento, sí, más allá de las críticas que se puedan generar, y Davis Vázquez. A eso súmele Kevin Mier. Entonces, esos son, digamos que los 7 porteros que hoy tiene bajo el radar Néstor Lorenzo. Y de esos 7, pues solo elegirá 3 Tres. para a marzo y para el Mundial. ¿Quién se angustia más de los 3 que hoy creemos que son los porteros fijos de la Selección Colombia para el Mundial con la noticia de que Kevin Mier está de regreso? Porque Álvaro Montero venía dando mucha papaya Sí, el primer semestre en Vélez, es decir, Claro. el segundo semestre del 2025, porque no la veía, no la olía. Ahora, titular indiscutible
y además figura casi todos los partidos. Sí, 26 atajadas en 6 partidos, no sé si ya han Sí. pasado más, pero tengo ese, al menos en los 6 encuentros que disputó, y fue una, Claro. de verdad, una gran figura Álvaro Y Montero. está Camilo Vargas, que Ujú. es el portero titular de la Selección Colombia, y David Ospina, que es uno de los líderes hasta ahora intocables para Néstor Lorenzo. ¿Sí tiene alguno en riesgo el puesto o Kevin Mier más bien hace la fila por si se termina cayendo alguno de los tres? Es que Porque mire, es que es un muy buen portero. Es decir, no es que acaba de aparecer Kevin Mier. Tal cual. A ver, siempre han sido 3 los que más veces han sido convocados por Sí. Néstor Lorenzo: Álvaro Montero, David Ospina, y incluso desde que estaba en Millonarios, y Camilo Vargas. Esos son los 3 porteros con más llamados. Pero en el final de las eliminatorias se metió Kevin Mier y Sí. sacó a Álvaro Montero justamente porque no tenía minutos. Sí. Ya en los amistosos, Álvaro Ahora, Montero también dio papaya Mier, volvió. ¿no? Sí, en esos últimos tal cual. partidos que le dieron se vio comprometido. Sí. Fueron, creo que de los últimos 4 él jugó 3, Sí. si mal no estoy. Camilo Vargas tuvo el de Barranquilla en la última fecha de eliminatorias. Pero igual es una gran decisión, o sea, de verdad me parece que es llamativo. Para mí la respuesta, y esto lo digo como opinión, debería ser salir de David Ospina, Sí. pero si usted pues a lo mejor le va a dar esto por agradecimiento y no por nivel, pues bueno, se entiende. Además ya lo dijo públicamente Néstor Lorenzo Sí. en una rueda de prensa que David Ospina va sí o sí. Pues no sé por qué va, si en realidad el nivel que tienen no está por encima ni de Kevin Mier ni de Álvaro Montero. Sí. Pero bueno, parece que los fijos para él son Vargas y Ospina. El tercero es la gran duda. Sí, el tema, como le digo, creo que Montero le ha agarrado un poquito de ventaja en estos meses. Obviamente no es culpa de Kevin Mier, pero en estos meses de ausencia. ¿Qué más nombres aparecen en la prelista? No la vamos a dar toda, Sí, pero, sí. pero nombres interesantes. Bueno, uno de ellos, y lo contábamos en redes sociales esta semana, creo que incluso antes de que el club hiciera la publicación, que a veces confunde a la gente esas publicaciones de los Sí. clubes, ¿no? Porque los clubes dicen convocado. Claro. Y convocado no está ninguno todavía. Está bloqueado. Es decir, sí reciben, como estábamos explicando, un documento de la Federación Colombiana de Fútbol en el que dice, está en nuestra lista, probablemente ese es el término que causa la confusión, pero que no es la lista final, Camilo Durán. De posibles convocados. Exactamente, de posibles convocados. Camilo Durán, el hombre del Karabakh, Tal cual. que cuando se toma la decisión, y recuerdo lo comunicábamos en redes sociales y mucha gente decía, pero este man, ¿qué hace? O sea, ¿cómo deja la liga portuguesa, Portimonense estaba creo en ese momento? Segunda. Segunda, sí, para ir al fútbol de Azerbaiyán. Esto con la mirada puesta en Champions. Tal cual. Y termina saliéndole muy bien porque pues logra meterse en el radar a ver si le alcanza para estar en esta lista 5 final. goles en Champions. Exactamente. Es que creo que pero- Falcao había hecho 5 goles en Champions. Sí, sí, señor. Desde Falcao creo que no se había visto otro colombiano Sí. que hiciera estas 5 anotaciones. Bueno, más allá de lo que obvio han hecho otros colombianos, pero en una misma temporada lo de Camilo Durán es muy bueno. ¿Usted cree que le alcanza? Al menos para estos, no le voy a decir el Mundial, pero para estos partidos de marzo. Es que no lo veo dentro de como la idiosincrasia que ha manejado Néstor Lorenzo. Pero sí es un jugador para tener en cuenta. Y sobre todo porque creo que de Azerbaiyán, del Karabakh, va a dar el salto seguramente a Sí, otro club. Sí. Muy seguramente. probablemente. ¿Qué otros nombres tiene usted en esa Eh, prelista? Nombres que le tengo hayan unos- llamado la atención. Pues a ver, son muchos en Sí. realidad, son muchos. Ahora son más de 60 jugadores. En un inicio nosotros teníamos una lista de 52, si mal no estoy, jugadores que llaman la atención como Miguel Monsalve, Jordan Sí. Barrera, que usted sabe que van en camino a, ¿sí? Johan Rojas, por ejemplo, que es otro que, y lo contaba usted hoy, Sí. justamente disputa su primer partido con la camiseta Le 10 dieron la 10. de sí. Vasco da Gama tras la salida de Coutinho, que yo creo que también habla de lo que Renato Portaluppi tiene para el club y Vasco da Gama en este nuevo inicio de entrenador. Pero esos nombres a mí me llaman mucho la atención. Yo creo que los grandes inconvenientes para Néstor Lorenzo, a lo mejor él tiene de su lista de 26, no sé, 18, 20 jugadores fijos, Sí. pero creo que la gran duda es quién va a ser el tercer portero, el tercer delantero, quiénes van a ser los extremos que acompañen a Lucho Díaz y quién va a ser a lo mejor uno u dos volantes de primera línea. Y un defensa, un Los- defensa. ¿Un defensa central? Un defensa central, porque yo creo que son 3 fijos. Sí. A ver, Lucumí está fijo. Sí, Lucumí- Davinson Sánchez está fijo, Sí. refijo. Carlos Cuesta. No, yo Usted iba a no lo decir tiene Jerry fijo. Mina. Jerry No Mina. para mí, sino Sí. para Néstor Lorenzo. Sí, puede ser. Y el cuarto central es lo que me genera dudas. Sí, puede ser Cuesta, ¿no? Y Willardita viene jugando bien, ya lo ha Sí. llamado. Cuesta Bueno, está lesionado. Gerson Mosquera creo que estando bien,
puede ser el mejor de todos. Sí. Puede superarlos a todos. Sí. Está Cabal ahí también, que lo que han es lateral castigado pues, defensa. después de la expulsión con la Juve. Tal cual. Y bueno, a propósito de Cabal, creo que otra de las posiciones donde todavía puede haber algo de duda es el lateral por izquierda. Sí. ¿No cree? No, yo creo que es Mojica y Álvaro Angulo. Álvaro Angulo. Sí, Ok. Porque ahora, me parece que Angulo, puede a mí usted sumar a Angulo Cabal. me parece un muy buen jugador y lo hemos reclamado para la Selección Colombia, pero sí creo que ha dado un poquito de papaya en los partidos que le ha Tal dado cual. Néstor Lorenzo. Tal No cual. ha aprovechado del todo la oportunidad. Es cierto, pero yo creo que esas son las dudas. Ahora, pues ese es el problema de Néstor Lorenzo y seguramente generará críticas porque Sí. hay quien prefiera, no sé, si elige a Willardita, habrá quien prefiera a Carlos No, total, Cuesta. ese puesto viene con eso de la mano. Tal Usted cual. nunca va a armar una convocatoria que deje feliz a todo el mundo, nunca. Pero además hay muchas, yo creo que sobre todo en la defensa va a haber críticas y en la portería por los que ya están fijos. Hablo de David Ospina, que ha generado Sí, de inconformidad. Jerry Mina. De Jerry Mina, justamente. Y bueno, no sé, a lo mejor alguna Sí. otra posición. Y de Para James, muchos y de es James fijos. Rodríguez, que para mí es innegociable, Tal cual. yo lo tendría siempre, pero Tal pues cual, ya tal creo cual. que es más de medio país el que dice que James no puede ir porque no ha tenido continuidad. Pues es que ya igual, a ver, ya son 4 meses, más de 4 meses sin que James juegue un partido y ya le queda menos tiempo de preparación que el tiempo que ya lleva de pasó para, de de para, acuerdo. ¿Le exactamente. quedan como 13 partidos? Le quedan para el Mundial yo creo que menos, como 12. Menos, Como 12 12 partidos. Entonces eso no es tan bueno. Y así otros nombres pues que llamen la atención, Willy, no, yo creo que estos que acabamos de mencionar, los defensas Sí. centrales que son posibilidades, los que llegan a lo mejor ahí a aparecer, el resto ya los conocemos, el resto ya son fijos, el tema de delantero que yo creo que va también a llamar mucho la atención para ver si uno diría en papel elige a Borré o a Cucho o llega a otro delantero Sí. como nos sorprendió en su momento con Dairo Moreno. Sí, yo creo que ahí, si llamaba a Borreno haciendo goles en este arranque de temporada que ha sido un poquito de mayor cosecha para Rafa Santos ha Borré, sido decente. creo que va a estar. Bueno, 2 temitas finales, Pipe. Antes de irnos, el tema Aldair Quintana. Después Sí. de varios amagues en temporadas anteriores de periodos de transferencia, ahora sí parece Aldair Quintana hace maletas y deja Atlético Bucaramanga. Sí, ayer justamente indagando sobre la información nos dijeron, ojo, que hay un equipo ecuatoriano. Bueno, averiguamos en Ecuador y justamente nos dicen, pues, de los equipos que juegan Libertadores en Ecuador, el único que está buscando arquero es Y que Independiente está del buscando Valle. con mucha urgencia. Sí, ¿no? Es porque una se lesionaron necesidad. 2. Exactamente. Le tocó poner a portero sub-16, que Sí. creo que ha recibido una convocatoria. Tal cual. Entonces, claro, sorprende la cláusula de Aldair no es tan alta, ¿sí? $350,000. No sabía que esa era, pero sí me habían dicho no es tan alta. Ahora, en millones de pesos, claro, miles de millones de pesos ya, es mucho dinero. Pero para un portero como Aldair, uno siente que es bien poquito. Claro, ¿no? pero el contrato se le iba a acabar pronto. Bueno, no sé, me parece que es difícil prever este tipo de cosas y cuando usted tiene este tipo de jugadores en equipos que a lo mejor están apenas empezando como el Bucaramanga a dar de qué hablar, a contratar jugadores, a fichar, a pagar por jugadores, que esto no lo hacía la dirigencia anterior del Es verdad, Bucaramanga. es cierto. Pues es difícil preverlo. Ahora, si es el deseo del jugador, pues está bien. A mí lo que me dicen es, él ya pasó la carta que dice que Independiente del Valle pagará su cláusula de salida. Y entiendo que el Bucaramanga ayer lo quería convencer. No sé cómo ha tenido Sí. el proceso de negociación hoy Bucaramanga y Aldair Quintana. Ya antes ha logrado convencerlo. Sí, varias Incluso veces. cuando ha venido interés de equipos más atrás. Independiente del Valle es un equipo de un proyecto muy serio. Claro. Es ejemplo para el fútbol colombiano en muchas cosas, pero Aldair han venido a buscarlo incluso del fútbol de Brasil. Sí, Y cuando se ha sentado a hablar con Bucaramanga, Bucaramanga siempre ha hecho el esfuerzo para que se quede. tal cual. No sé si esta vez vaya a pasar lo mismo, pero no sería la primera vez que logran convencer. Sí, en Bucaramanga han tenido problemas es con su representante a la hora de negociar, pero no con Aldair. Tanto así que yo sé que del lado de Aldair hacia su representante han tenido inconformidades, Ok. ¿sí? Con la manera de trabajar. Aldair no ha estado contento en las formas, pero bueno, ahora llega esta oferta que entiendo llega directamente a Aldair, Sí. sin intermediarios, para proceder en esta negociación que pues que llama mucho la atención y que sería una ausencia y una baja muy importante No, durísimo. para es el el lugar Bucaramanga. más importante Muy, del muy. Bucaramanga. Sí, Y el tema es que, como usted lo decía, llega en un momento donde ya el periodo de transferencia cerró. sí. Le toca esperar hasta el próximo mes, ¿no? Que hay ventanita para agentes libres en el mes de abril. La lectura que yo le doy es que Aldair salió muy mal, muy afectado de la eliminación de Bucaramanga de la Copa Sudamericana. Ok. Y creo que eso psicológicamente al jugador pues lo impactó a lo mejor para hoy querer un cambio. Y además es una doble afectación
porque con esos $900.000 que aseguraba el Bucaramanga, pues capaz hoy tenía un margen de maniobra mayor para sentarse con él y decirle, venga, renegociemos su contrato, pero quédese, no se vaya a ir en este momento coyuntural. Y se da cuenta Aldair, que creo que es algo que no debería pasar, pero que es evidente en nuestro fútbol. Volvemos a la selección Colombia, es si él quiere ser parte de la selección, ya se ha dado cuenta que aquí en Colombia no lo van a llamar. Sí. A Montero lo llamaban, pero era un caso excepcional porque ya venía de proceso previo de selección colombiana. Era Montero incluso a veces el único. Sí, y al final lo dejó de llamar, ¿no? Después llega David Ospina al fútbol colombiano y después lo dejó de llamar. Y después deja de llamar a Montero, incluso en una racha buena, creo que eran como 6, 7 partidos sin recibir goles con Millonarios, y lo dejó de llamar en ese momento Néstor Lorenzo. Y el último tema, Pipe, Tolima va a apelar la expulsión de Lucas González. Yo no sé, tendría que revisar reglamentos y acá aplica como en el caso de los jugadores, que después de que lo expulsan no hay nada que hacer y tienen que pagar mínimo una fecha automática de sanción. Y hay videos... O si lo hacen como para sentar un precedente. Exactamente. Como pasa en algunos. Aquí en Colombia, por ejemplo. O al menos para reducir el tema de la multa económica. Claro. Porque Lucas González es expulsado ayer después de la trifulca con la gente de O'Higgins. Pero hay videos bastante claros, sobre todo grabados desde Oriental, no de la transmisión de televisión, sino de la gente, en la que se ve, hay un enganche verbal, obviamente, eso es incluso antes de que termine el partido, eso quedó registrado en la transmisión, pero luego cuando Lucas está ya en la conversación, en el momento de felicitación con los jugadores, viene el preparador de arqueros de O'Higgins y le mete un puño en el estómago. Sí. Y Lucas pues no responde de la misma manera. Ahí llegan los jugadores del Tolima, lo separan, pero no hay una agresión física de parte de Lucas González. Así que Tolima va a utilizar ese material videográfico de la gente, aprovechando ahora las redes sociales, esta nueva dinámica, para apelar la sanción contra Lucas González. Y si bien podría no tenerlo en raya para el primer partido de fase de grupos de Libertadores, lo dirigirá entonces Alexis Enríquez, estará ahí en raya. Pues sí, disminuir el impacto económico que esto podría significar. Es que me parece que es importante, de verdad, la presencia de Lucas González. No, total, es otra historia. Y creo que hoy estamos viendo, si bien ha tenido malos partidos, también ha tenido unos muy buenos partidos, pero si usted analiza la plantilla del Deportes Tolima, la verdad está construida de una manera muy particular en la que a lo mejor hay muchos juveniles, algunos jugadores con una experiencia corta, otros con una experiencia ya mayor, como el caso de Neto Volpi, entre otros líderes del equipo. Ahora la llegada de Gerson Mosquera, que también me parece que es un jugador que tiene una experiencia, pues no muy larga, pero sí una experiencia importante. Pues ha construido un equipo muy llamativo y que juega bien, ¿sí? Que más allá de algunas expulsiones que también han condicionado que otro juego. El único que faltaba porque expulsaran era él. Y lo echaron justamente. Entonces, bueno, creo que la construcción del equipo humildemente hoy les da un premio impresionante que son esos $3 millones y sobre todo entendiendo que el club tiene pues algo básico y vital para un equipo que tiene proyección grande y es su sede. Exacto. Y que seguramente la mayoría de esos recursos, o todos, porque no sé cuánto vale, irán allá. Sí, irán allá. El proyecto deportivo alimentando el tema de infraestructura en Deportes Tolima. Don Pipe, muchas gracias. A usted, Juli. Se me pasó la hora rapidísimo. Sí, un montón de información. Claro. Seguramente la otra semana con más novedades, con más noticias y por supuesto a la espera de lo que será esa convocatoria de la Selección Colombia. Exactamente, que seguramente nos va a dar mucho tema. Si tienen algunas situaciones particulares, temas que quisieran de los que habláramos, los ponen ahí en la cajita de comentarios y nosotros nos ponemos en la tarea de investigar sobre cada uno de ellos. Chao, abrazo para todos.